¿Cómo andan? Voy a esperar a que se empiecen a unir, a que ahí les avisen que ya estamos por aquí. Fíjate que, ¡ay! Ese fue un charolazo que hizo mi hija. Esos son los pormenores de hacer el programa desde la casa. Fíjate que vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me enloquece. Y no sé por qué no lo había hecho antes. Vamos a hablar de teatro. Muchos que siguen el programa pues no lo saben, pero yo digo que nací primero pues en el hospital, con mi madre ahí a un lado, pero creo que el segundo momento fue la primera vez que pisé el escenario. Profesionalmente tenía 16 años, chiquitita, bien joven. Y de ahí, pues mi casa es el teatro. Cuando entro en un teatro y huelo y escucho, estoy en mi lugar perfecto, en el lugar más especial, más mágico. Te voy a decir una imagen que no sé, a lo mejor te va a servir. Volteo arriba y siento que estoy como viendo el firmamento. Las luces es como si estuviera debajo así del cielo más hermoso, lleno de estrellas. Y luego Dios, el silencio, el teatro y yo. Sí. Hoy tengo unos invitados muy especiales y estoy esperando a que se unan, porque no los veo que hayan llegado por aquí. Pero fui a ver una obra de teatro muy interesante. Marlon Brando es otro. Y déjame avisarles por aquí que ya estamos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu noche? Yo salí ahorita a caminar con mi perrita y bueno, estaba exquisita la noche. Por principio que no estaba lloviendo, ya tengo voz. Viste que ya estoy con mi voz casi de siempre. Y pues bueno, te diría que el teatro es magia. Esta obra nos va a hacer reflexionar muchísimo. Y es teatro experimental, teatro independiente. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene hacer un teatro pues con recursos más limitados, sin tanta parafernalia? No sé, como tener a los actores ahí justito, a la mano, cerquitita, un foro bien especial, muy pequeñito. Déjame empezar a ver aquí dónde están mis invitados, que no los veo. Yo ya estoy lista, pero no se me unen. Me voy a poner 30 segundos en silencio en lo que los invito. Dame 2 segundos. Aquí ya estoy, dame. Y el foco. Ahí están. Bueno, ya están invitados. A ver si mientras aparecen. ¡Ay, ahí estás! ¿Por qué no llegabas, bebé? Estaba esperando que me invitaras. Unos choros mareadores. Bonita noche, Carlita. Buenas noches. Tengo aquí a Davo Mora conmigo y estamos esperando a Wilfrido. ¿Te parece que leo tu semblanza? Sí, gracias. Y después cuento un poco de nuestra historia de amor. Están viendo al amor de mi vida y es una de mis personas más favoritas del universo. Bueno, pues es mi amigo del alma, maestro así en escena que me enseña cada día cosas. Davo Mora, aquí te tengo. Bueno, Davo es actor, director por más de 20 años, ha hecho teatro clásico, infantil, ópera, ha ganado premios como actor, como director, ha pisado distintos escenarios como el Auditorio Nacional, Bellas Artes, en televisión lo hemos visto en Rosario Tijeras, en Señor Acero, Falsa Identidad, entre muchas otras, y es productor y director escénico de la compañía independiente Arte Ofiuco, que ahora, bueno, me vas a platicar un poquito.
Davo. Bueno, yo a Davo además he tenido la suerte de dirigirlo, de colaborar con él, de aprender de él en escena. Qué placer tenerte aquí. Qué placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Un placer también. Sí, te fui a ver a esta obra maravillosa que quisiera esperar a Wilfrido para, no sé, para pues que podamos hablar un poco de esta puesta en escena que me hizo tanto sentido, sobre todo después, fíjate, ya que llegué a mi casa, sé que a ustedes les dije ciertas apreciaciones, pero ya que llegué a la casa dije, se me pasó esto y esto y esto y esto. Miren, por principio les voy a enseñar un delicioso, delicioso pie que compré ahí. Y ese es el nombre de la obra. Marlon Brando es otro. Y los pueden seguir en el Insta. Voy a leer mientras la semblanza de Wilfrido, ¿te parece bien? Yo ya le mandé invitación. Mira, ahí está, Teatro Foco. Pues ya métete, Wilfrido, ya vente. Ya te mandé invitación, sinvergüenzota. Déjame, a ver, le voy a volver a mandar invitación, espérenme. Ya te mandé invitación, échale, ya vente, vente con nosotros, Wilfrido. Voy a ir leyendo su semblanza, fíjate. Wilfrido es un actor formado bajo el método de actuación del maestro Antonio González Caballero, fundador de la compañía Teatro del Árbol en 1995, ganador de varios premios como actor y director. Calígula es la obra que lo define como actor. Uy, que yo los vi, es maravillosa esa puesta en escena. Es ganador Wilfrido de la medalla Mi Vida en el Teatro, que otorga la ITI UNESCO a través del Centro Mexicano de Teatro. Marlon Brando es otro, es su más reciente montaje. Y déjenme ver, yo ya le mandé invitación, vamos a ver si aquí se me une. Denme 5 segundos. A ver, aquí ya te invité. Ah, dice que no puedes unirte. Si estás en compu, Wilfrido, no se va a poder. Tienes que estar en celular. Mientras que él se trata de unir, déjenme mandar la invitación a Berch, que es mi compañero del alma, para ver teatro. Y empezamos platicando contigo. A ver si Berch se puede unir. Mira, en lo que entran los demás y vemos si pueden unirse, quisiera pues preguntarte, teatro independiente, para los que están aquí, pues linda noche, tenemos mucha gente aquí con nosotros, qué rico, muchas gracias. Cuando uno dice la palabra teatro independiente, pues se cruzan muchas cosas por la cabeza. A mí se me vino, vas a decir que ¿para qué me voy tan lejos? Pero se me vino el Off-Broadway en Nueva York. Estas obras que no son así, con grandes producciones y que están a lo mejor en la calle principal, pero que muchas veces sus propuestas son mucho más auténticas, mucho más humanas, con guiones muy, muy, muy inteligentes. ¿Cómo definirías el teatro independiente o este teatro experimental? Yo lo tengo. Una amiga me decía, ay, sí, yo he visto teatro amateur, dice. No es lo mismo y que la gente pues lo identifica como que si no tienes una producción enorme, eres amateur. Sí. Y no precisamente tiene que ser así. El teatro independiente solo no es comercial, vaya. O sea, solo no eres de la tele, solo no eres conocido, no eres una estrella, porque es diferente ser estrella y ser actor, ¿no? O puede ir junto, pero a veces no, a veces no sucede, a veces no se junta. Oye, no quiero hablar mal de nadie, pero yo fui hace poco a ver una puesta en escena con puras figuras así como de la época de las telenovelas y con eso ya te voy a decir todo. Ay, qué obra tan aburrida, tan predictible, así será muy predecible. Ay, no sé. ¿Cómo se sostiene una producción independiente? O sea, cuando no hay apoyos institucionales. Yo sé que has dirigido y que has actuado en este tipo de puestas. Sí, los apoyo, bueno, es que ya es que tendríamos que hablar de política,
pero son muy contados los que reciben el apoyo, podría decir que regularmente son los mismos, ¿no? O parte de los que reciben apoyo son los mismos. No diré nombres, pero pues sí, siempre que yo estuve metiendo convocatorias como por 4 años, ¿no? Yo decía, voy a aplicar a tal convocatoria y a tal y a tal y a tal, y veía los resultados y veía a la misma gente ganar. Yo decía, bueno, pues a lo mejor yo estoy menso para meter convocatoria, ¿no? Y los que siempre ganan, pues me atinan. O ya saben cómo, que esa es una cosa que habría que prepararse, ¿no? Pero pues no hay, un teatro independiente no tiene recursos. O sea, si tú no tienes un buen marketing, si no tienes una buena publicidad, la gente piensa, venía en un taxi el otro día, pues después de la función del viernes, venía en un taxi y me dice el taxista, no, pues yo tiene mucho que no voy al teatro porque es caro. Y yo decía, no, es más caro el cine cuando es teatro independiente. O sea, no es lo mismo que vayas, pagues. Por ejemplo, esta de Marlon Brando estaba en 100 pesos y con promoción y 250 un poquito más caro, ¿no? Y la gente dice, no, es caro, pero o sea, tú vas al cine y te gastas más de 500 pesos, pues, ¿no? Entonces, la gente no tiene la cultura, vaya. Y mucho me voy a que no, ¿a ti te mandaron al teatro en la escuela? Sí, a mí sí me mandaban, pero además yo crecí con una tía actriz que gracias a ella fui bailarina o soy bailarina. A mis hijos los llevo al teatro desde que son bebés, bueno, nacieron en el teatro. Ya me contarás la experiencia que tuvieron dando esta función para una secundaria, pero muchas veces la gente cree que gasta más en el teatro que en otras cosas y por Dios, o sea, en una sentada cenar. Déjame darle la bienvenida a Berch, que está aquí. Bueno, Sí, Berch es actor, bailarín, ha hecho muchísimo teatro musical, es mi compañero de ir a ver teatro, tiene una cápsula de teatro en radio. Y le dije, Berch, vente a platicar con nosotros sabroso aquí. Bienvenido a mi corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas bueno, Saludos. noches. Es que hay mucho tráfico. Sí, había tráfico. Oye, Bert, no sé, bueno, le estaba preguntando a Davo lo que es el teatro independiente, lo que implica, pues, poner una puesta en escena sin el apoyo de una institución. No sé, ¿qué quisieras preguntarle tú en este sentido? Yo sé que eres actor y que, bueno, tenemos mucha experiencia ambos en teatro, pero algo así que quisieras preguntarle. No, pues mira, básicamente entiendo la problemática, ¿no? Porque pues llevo muchos años también dedicándome a producir y definitivamente pues producir de manera independiente siempre se enfrenta uno a una serie de obstáculos que ya sea en el espectáculo o en el teatro, en este caso yo soy un poco más productor de espectáculos, pero, pero pues se enfrenta uno a toda esta situación de pues definitivamente no tener apoyos y de precisamente no encontrar los medios, ¿no? A veces aptos para llegar a tener una producción que tenga los elementos suficientes para pues atraer al público. Definitivamente uno en toda esta situación de pues definitivamente no tener apoyos y de precisamente no encontrar los medios, ¿no? A veces aptos para llegar a tener una producción que tenga los elementos suficientes para pues, atraer al público. Definitivamente toda esta situación de pues, apoyo y de precisamente no encontrar los medios, ¿no? A veces aptos para llegar a tener una... Está revelando, hay como rever de información, no sé, ¿escuchas en vivo? Ahí está.
Ahí te oyes bien, sí. Mientras que estamos hablando, los demás sí nos ponemos en silencio, porque es la desventaja del Insta, fíjense, Luego que no tiene como se tan... repite, Ajá. ¿verdad? Sí, Bueno, básicamente para concluir, pues desafortunadamente, exactamente, si no encuentras esos vínculos o esos caminos para tener un apoyo, ya sea gubernamental o ya sea de manera independiente con algún productor, pues llegar a tener un espectáculo digamos, atractivo para el público, se vuelve difícil, pero al mismo tiempo yo creo que abre nuestra creatividad, ¿no? Y a ese punto es al que yo quería llegar. Muchas veces nos cerramos un poco el mundo pensando que si no tenemos una gran producción con grandes escenografías o grandes actores, etcétera, pues no podemos llegar a tener un resultado pues un resultado positivo, ¿no? Y yo creo que es al contrario, ¿no? Es precisamente cuando la tarea del creativo, del artista, eh, eh, realmente se somete pues a un proyecto en donde tienes que hacer uso de todas esas herramientas y de todas esas, pues de alguna forma, cosas que va aprendiendo uno en el camino para resolver y para generar un buen espectáculo o un buen montaje de alguna buena obra. Yo creo que en la creatividad está todo, ¿no? O sea, muchas veces, digo, a mí me ha tocado ver de todo tipo de teatro, pero créeme que luego el que más disfruto es precisamente en donde nos ponen a caminar la cabeza, ¿no? Y empezamos a ver esas ideas que el artista nos está tratando de transmitir. Y yo creo que eso es realmente lo que hace y encierra toda la magia del teatro. Eh, no pensar, digo, me tocan los dos, a mí me han tocado los dos bandos, ¿no? Se ha trabajado en las mejores producciones de México, en donde me han tocado incluso hasta que me vistan prácticamente para salir a una escena, y en otros proyectos en donde nada más la creatividad y pues obviamente también el talento de los artistas es lo que hace que salgamos y precisamente transmitamos estas ideas, estas historias que contamos en el escenario, que muchas veces, te repito, a veces hasta con menos, el menos es más, se hace presente, ¿no? A veces con menos puedes transmitir mucho más cosas al público. ahora déjame te interrumpo, voy con Wilfrido en este sentido. Hola, qué bueno que lograste entrar. Los demás, si quieren, apagamos micro. Le he ido aprendiendo esto del Instagram, fíjense. Es distinto cuando se meten muchos participantes en los en vivos porque el sonido se distorsiona. Wilfrido, hablemos de esta maravillosa obra que mira que guardé para que lo vieran, que ahora ya platicaremos de este pequeño pie que para mí representa mucho. Sin que le echemos a perder la obra a las personas, porque quiero que los invitemos a sus siguientes funciones, ¿qué crees tú que es lo más importante que podrías decirnos de esta maravillosa obra? Marlon Brando es otro. Wow, ¿qué te podría decir? Todas las obras que llegan a mis manos y que empiezo a trabajar y que dirijo, son para mí como mis hijos. Yo soy soltero, yo no tengo hijos, pero las obras son como mis hijos. Entonces, tú que eres mamá, yo creo que me vas a entender. Si me estás preguntando qué es Marlon Brando para mí, ¿qué te podría yo decir de uno de mis hijos? Yo te voy a decir que es el más bonito, que es el más educado, que es el más completo, pero del que yo tengo muchas expectativas. Hablando de hijos, Marlon Brando para mí me produce expectativas de vida. Y cada vez que la veo en escena, cada vez que la siento en escena, cada vez que estoy con mis 6 compañeros en escena, Davo está ahí, pero están otros 5 más ahí, el teatro se convierte en un fenómeno. Es un fenómeno humano, de comunicación directa. Eso es para mí el teatro.
El teatro no tiene cortes, no tiene falsedades, no tiene mentira, y cuando eso sucede, para mí ya no es teatro. Cuando yo ya no le estoy creyendo al actor, ya sea al instituto, el de institución, al comercial, al actor que está ahí en el escenario, y que yo estoy sentado viendo, cuando yo siento que mi hijo me está mintiendo, que el niño no me está diciendo la verdad. Y entonces, para mí eso se vuelve muy, muy extraño, muy curioso, porque creo que el teatro es veracidad, Carla. El teatro no miente, el teatro no es ficción, ni es mentira, ni es real, es veraz. Eso es el teatro. Entonces, Marlon Brando es un niño muy curioso de 18 años que fue a cometer algunas atrocidades mientras yo estaba trabajando y no me di cuenta. Entonces, lo que te puedo decir es que cuando regresa me sorprende mucho lo que descubro con la obra, yo mismo como director, como actor, pero creo que es lo mismo que va a descubrir el público. Descubra junto con nosotros qué pasa con un chico de 18 años mientras nos fuimos a distraer un poquito y de repente regresamos e hizo una barbaridad. Ay, ahí te voy a interrumpir, los voy a ir interrumpiendo porque los quiero escuchar a los tres. Y fíjense que qué maravillosa combinación tengo aquí de personas, de personalidades. Birch, como bien dice, ha trabajado en las producciones, pues estas de los musicales que llegan los norteamericanos a montar y estas escenografías. A Davo lo he visto en tantos trabajos maravillosos, tú como director, como actor. Davo, yo te quisiera preguntar, y tiene mucho que ver con algo que hiciste cuando yo estaba ahí sentada. Bueno, les voy a platicar que el foro en el que los vi, y voy a aprovechar que pues yo dirijo escena y que es mi mundo, y ya no voy a soltar este programa de una vez al mes de hablar de teatro, pero cuando estás en un espacio pequeño y tienes tan cercanos a los actores, a los bailarines, a los intérpretes, tu energía se funde con la de ellos. Es impresionante. Y el cuerpo lee y el cuerpo entiende. Esa es mi tesis de maestría. Uno lee el teatro, lee la danza, la siente desde la fenomenología del cuerpo. Yo puedo sentir lo que tú sientes porque tengo un cuerpo que siente igual. Y por eso le pusimos a este episodio, a este programa, la catarsis. Davo, ¿cuál ha sido la reacción del público o alguna reacción del público en esta cercanía, en esta proximidad, sobre todo con obras tan fuertes como esta que yo vi, que te ha hecho sentir que realmente tocas al espectador? Tú me susurraste al oído, bésame. No saben, no quiero decir demasiado porque ya tengo demasiadas cosas más que les agregaría a su obra, pero ese bésame me resultó que me invitaba, seductor, me hizo sentir miedo, me hizo sentir vulnerable, pero esa soy yo. ¿Qué reacción te ha hecho sentir a ti como actor esta obra en especial? Porque quiero promover Marlon Brando otro el día de hoy. Sí, bueno, mi lectura, ¿no? Porque bueno, siempre que ensayamos, platicamos, ¿y qué tal que pasó esto? Porque el autor escribió lo que se dice en escena, pero hay muchas cosas que suceden en escena que van implícitas a una mentalidad o a un pensamiento o a un instante de la cabeza de nuestro personaje, del que se está hablando, ¿no? Que no vamos a decir mucho, pero para mí es como la banda sonora del momento, como que esa cosa le estaba zumbando en la cabeza, ¿no? Y alguna vez lo platicamos y Wilfrido decía que era como a lo mejor la falta de cariño que tuvo, a lo mejor el momento de que algo le hizo falta, a lo mejor atención del papá, de la mamá, respeto de los hermanos, no sé, ¿no? Y yo me voy cuando fue una amiga a ver el viernes y trabajo con ella y me dice, oye, ¿por qué la canción, no? Y le dije, ¿viste el Guasón cuando va bajando de las escaleras y va bailando? Le dije, es ese momento, para mí es ese momento que es la banda sonora del momento en el que él está cometiendo pues esta locura, pues, ¿no? Y
han pasado cosas y yo siento que el teatro o como actor o como compañeros, tú haces una burbuja de jabón, ¿no? Contigo y de pronto el compañero hace otra y se juntan y ya que tienes a todo tu elenco en una burbuja, va hacia el público y entonces ya cuando todo el mundo se sumerge en la misma burbuja o llamémosle mercurio o lo que quieras, que se va uniendo, se va haciendo una masa grande de energía, es cuando ya tenemos al público atrapado y el público nos atrapa a nosotros, ¿no? Porque ya los sientes, los respiras, los hueles, o sea, todos tus sentidos están en escena, entonces desde la vista, la energía sabemos lo que es, pues entonces se atrae y de pronto ya sientes que el público está, vamos, que si tú estás generando estrés y el público siente el estrés, uy, dices gracias, con permiso, y y haces más, es eso. Y algo chistoso que nos pasó alguna vez, a un compañero que se llama Mosía Infante, que también conoces, pues en este lapso nos acercamos al público, pues para quien no la ha visto, nos acercamos al público y le susurramos, bésame mucho, ¿no? Y hay quien sí nos besa. Eso está divertido. Y en una función a Mosía le reclamaron, le dije, dice, no, es que nos tenían, voy a decir lo que ese muchacho dijo, ese día era día de fútbol. Y entonces él dijo, yo estaba entre ver el fútbol y venir a verlos. Y no me arrepiento, ¿no? Entonces eso, bastante rico. Y dijo, nada más que sí, vine y hasta mi mamá terminó besada, dice. Entonces ha sido divertido y tenemos muy buenas reacciones, ¿sabes? Es cambiar, darnos cuenta de nuestra realidad y ver qué granito de arena podemos aportar para que la sociedad cambie. Mucho a lo que decías, fuiste a ver una obra de teatro que a lo mejor ya era predecible, esto, lo otro. Está bien, hay teatro, creo que de todas las vertientes que tenemos, hay teatro que vas pues como a ver una Rosa de Guadalupe o ver una historia predecible o pasar el rato y dices, bueno, estuvo divertida o me entretuvo, lo que sea. Pero Marlon Brando crea conciencia y eso es lo rico para mí como actor es crear conciencia, cambiar una mente, hacer las cosas diferentes, que algún chip se cambie en la persona, ese es un objetivo principal de lo que yo hago como artista. Ok, te voy a interrumpir, aguanta. Por ahí les están poniendo felicitaciones, aplausos, risas, carcajadas, y eso que no han ido al teatro. Voy con Verge y quiero aprovechar esta trayectoria que tienes tan especial. Los tres producen. Yo les debo de decir que cualquier artista en México es productor. O sea, si tú quieres ser creador escénico, no tienes de otra más que ponerle de tu lana, sacar tus trapitos, pensar qué vas a poner en escena. Pero quiero hablarte a ti, Verge, en esta, que has estado, pues sí, o sea, ya te estoy recordando en todas las de Disney, vestido de no sé qué, que si de tapete, que si vuelas, que si giras. ¿Por qué el teatro es catártico? Y ahí te va, ¿Qué diferencia sientes entre estas grandes producciones y cuando yo te he visto en teatro que es experimental o independiente? ¿Se experimenta igual esa catarsis que cuando estás como, pues en estas obras donde están, yo si me están viendo en YouTube sí me van a ver, pero en Spotify pues me vas a escuchar, pero la típica coreografía y todos parejos y sonrisa y quien traiga los dientes más limpios es a quien más le toman la foto? ¿Cómo es la catarsis en una y en otra experiencia? Mira, yo básicamente me enfocaría a explicarlo de esta manera. Todos los proyectos tienen una historia y esa historia, como decían hace un rato, o sea, si no se cuenta con verdad y no se llega a cumplir el objetivo de contar la historia, yo creo que pues nos encontramos a veces en proyectos en donde cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. Entonces, a veces se convierten en proyectos fallidos cuando no cuentas una historia, ¿no? Cuando la historia se difumina en una serie de personajes borrosos que no están contando lo que tienen que contar muchas veces. Entonces, no se llega a cumplir el objetivo de contar muchas veces el mensaje, ya sea de una historia, ya sea de un personaje, ya sea de una situación nada más, ¿no? O sea, yo creo que entender que sea un proyecto grande
o una gran producción, o sea un proyecto, un monólogo, o quizá un proyecto de teatro experimental en donde el objetivo sea muy abstracto o conceptual incluso, siempre hay un objetivo, siempre hay el objetivo de contar la historia o el mensaje que se tiene que dar. Y yo creo que ahí se encierra y ahí llegamos a la respuesta clara de qué se siente. Yo creo que lo que a veces te toca hacer una pieza muy pequeñita del engranaje, ¿no? De toda esa historia, gran historia, con un gran mensaje que se tiene que dar, y tienes que entender cuál es tu lugar, ¿no? En esa gran producción, en esa gran maquinaria. Y muchas veces te toca a lo mejor contar una historia mucho más sencilla o incluso más compleja, pero la responsabilidad es mayor porque tu personaje es más importante y porque a lo mejor precisamente la parte catártica de la historia te toca transmitirla, interpretarla a ti, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es entender eso, ¿no? Siempre entender que ya sea una gran producción o una producción pequeña o incluso un monólogo, pues la responsabilidad que tienes tú como artista, como actor, como intérprete, de transmitir y de llegar al objetivo, ¿no? Que es contar la historia que tienes que contar. Ahí yo creo que es cuando uno se siente satisfecho con su trabajo. O sea, tú sales a hacer muchas veces una piecita pequeña de ese gran engranaje, de esa gran historia, de ese gran mensaje, o muchas veces te toca hacer la parte principal, a lo mejor eres la línea de la historia y te toca dar el mensaje principal. Entonces la responsabilidad es mayor, pero al final de cuentas es llegar al mismo objetivo, contar la historia. Y cuando la cuentas, yo creo que la satisfacción como intérprete, como actor, como bailarín, como incluso a veces me ha tocado ser voz en off, ¿no? O algún MC que te toca conducir, etcétera, o contar la historia desde atrás de bambalinas. Si cumples el objetivo, creo que eso es lo que te da la satisfacción de saber que estás haciendo pues un buen trabajo. Y a veces te digo, el proyecto es lo que menos importa, lo que importa es lo que estás transmitiendo, y lo importante siempre también es lo que está recibiendo el público. Si eso lo tenemos claro como artistas, creo que traigamos el vestuario que traigamos o tengamos el texto más importante del teatro en el mundo, de todas maneras puede ser un texto sencillo o puede ser un gran texto, pero si tienes claro el objetivo, pues lo cumples con transmitírselo al público, ¿no? Y reflejarte, verte reflejado en el público. Eso es lo importante. Te voy a interrumpir, me encanta, gracias. Voy con Wilfrido. Fíjate, Wilfrido, bueno, dos cosas me conmovieron mucho en la obra. El llanto de la única mujer en la obra me conmovió muchísimo. Cada vez que ella salía a mí y tu discurso del final. Y recordé justamente por qué me encanta ser artista, la libertad que tiene el creador escénico, y creo que esa es la ventaja del teatro independiente, ¿no? Cuando estás en una gran producción, pues muchas veces tienes que apegarte al libreto, están los derechos de autor, si es una producción que, bueno, además tiene a los norteamericanos observando que se apegue al guión original, pero tú como artista y como director sentí y me recordaste esa libertad maravillosa. ¿Has sentido censura en algún momento? Porque he visto ya 2 de tus obras y son bravas y tienen una gran carga social. ¿Has sentido censura en algún momento? Carla, mira, yo creo que el arte en general debe provocar. El arte es una provocación. Nuestra vida cotidiana no lo es. Y de alguna manera en la vida cotidiana ciertas cosas que se salen de lo habitual nos provocan esta parte emotiva que el actor de alguna manera tiene y que el artista debe trabajar y explotar.
no sé, algún acto político, alguna marcha, algún accidente, alguna cosa que en la vida cotidiana se sale de nuestras manos. Pero el artista no se puede censurar a sí mismo. Eso lo tengo muy claro. Me puede censurar el de enfrente, me puede censurar el público, por supuesto, me puede censurar un crítico, me puede censurar mi madre, a lo mejor que va a ver la obra y me dice, ¿y por qué estás haciendo eso? Me puede censurar mi tía, la beata, que está todo el tiempo con el crucifijo y diciéndome, ¿por qué te dedicaste al teatro? No deberías, tú como artista o como bailarina o como bailarín, no te dediques a eso, ¿de qué vas a vivir y todo? ¿De qué vamos a vivir? De sacudirnos por dentro para poderle decir a una sociedad, a un público, al monstruo de las 1000 cabezas, que la vida debe sacudirse en general entre todos para modificar algo en tu existencia. Si eso no lo tienes claro, vas a tenerle miedo a la censura. Y no es que la busques, sencillamente la censura está allí. Ahorita estamos viviendo tiempos de cierta censura, hay por ahí una ley de censura y demás, ¿no? Yo creo que es bien importante tu pregunta y en relación a eso yo diría que mientras tú no te censures y seas honesto con tu trabajo, creo que ahí vas a provocar muchas cosas en la gente, pero menos una censura. Una crítica sí. Y a lo largo de mi carrera he sido muy criticado por el tipo de teatro que hago, por cómo me planto en un escenario, porque no le pido permiso a nadie para hacer lo que hago, me pido un permiso a mí y a mis compañeros. Siempre me he rodeado de equipos de trabajo muy honestos, muy sinceros, y que les digo cómo va el juego, ¿no? La obra va así y la tenemos que hacer de esta manera y todo. Va, le entro. Y ahorita el equipo que yo tengo en Marlon es un equipazo, son esto que tú me dices de Ceci, que cuando yo le dije a ella, solo hay 2 cuadritos en la obra donde sales, dices un texto que se repite, sales otra vez, no quiero que estés en escena, solo entras y sales, pero tu entrada tiene que modificar todo lo que está pasando. Fíjate el trabajo de esta niña, que es conmovedor, conmovedor. Yo he encontrado gente que me dice, es que sale ella y lloro, es que sale ella y me cambia todo, es que ella conecta con esa parte que a lo mejor no hemos querido soltar los demás actores en escena, pero que ella no solamente lo provoca en ustedes, lo provoca en nosotros mismos. Entonces creo que la censura está acá, creo que también está en el corazón, y un artista, desde mi punto de vista, un artista no se debe censurar nunca. Fíjate que voy a terminar con dos preguntas más, una para ti, una para Davo, y nos despedimos porque tenemos poco tiempo, pero vamos a regresar a hacer estos programas, estoy segura. Fíjate que a mí me censuró la Secretaría de Cultura. Yo tengo una obra de violencia de género, no hay una sola cosa violenta, y cuando fuimos reconocidos en Polonia con una videodanza, y yo mencioné la palabra de las mujeres que desaparecen cada día en México, automáticamente lo bajaron de la plataforma y hasta gusto me dio. Hace poco me dijeron que era mamona, que por qué nunca quería estar en festivales en México, y bueno, creo que la respuesta es muchas veces evidente, ¿no? Aquí no queremos hablar y no queremos ver lo que sucede todos los días afuera. Y a eso me lleva tu discurso al final de la obra, que además me encanta esa parte del teatro independiente, que podemos tener esa cercanía con los artistas y entender un poco los porqués, que aunque no sean necesarios, porque el espectador puede interpretar lo que él quiera y lo que él sienta y desde donde esté viviendo, esa es una realidad, pero fue muy enriquecedor escucharlos a ustedes al final. Hay una escena, y no quiero decir demasiado, ahorita ustedes se cerrarán invitando como quieran cerrar y decir algo que lleve al público a ver esta maravillosa obra, pero hay una escena donde están los hombres bailando. Y yo primero levanté mi mano, nunca me puedo quedar callada, y menos si es teatro, y les dije, es un cuadro muy sensual. Y después, en la casa, manejé sola, caminé sola mi coche,
Llegué sola a mi casa, cosa que me hago muy seguido, y antes no sentía el miedo que siento ahora, porque vivía en otro México. Trabajo desde los 15 años, ¿eh? O sea, desde los 15 salgo del teatro sola de noche y nunca temí. Y últimamente sí, cuando voy al teatro sola, porque lo hago mucho, camino y digo, Carla, ve atenta. Y ese cuadro, después de que fue sensual, me pareció violento. Y me pareció y me recordó a lo que muchas veces siento de los hombres en mi país. Seducción, pero después amenaza, porque soy mujer, porque camino sola de noche, porque tengo una hija de 19 años, porque tengo amigas en este momento que tienen a sus hijas desaparecidas. Te aplaudo, les aplaudo que hablen de los temas que en México no queremos hablar. La violencia, los medios sociales inflando personajes que son tremendos. Tocaron tantos temas. ¿Qué dirían para cerrar? Y tiene que ser corto, condenados. Primero empiezo con Birch, no de la obra porque no has tenido el gusto de verla, Birch, pero ¿qué le dirías a la gente para que vaya a ver teatro independiente? Que sea breve. Después, Wilfrido, una pequeña sinopsis así que no delate nada que no tenga que delatar de lo que es Marlon Brando es otro. Y Davo, nos mencionas cuándo son las siguientes funciones. ¿Les late la estructura? Por Venga, supuesto. me pongo en silencio. Y Birch, ¿por qué la gente tendría que ver, además de estas grandes producciones que siempre están llenas y que está el teatro y que además se agotan los boletos, ¿por qué les dirías que vayan a ver teatro independiente, corazón? Bueno, principalmente creo que hablábamos hace rato precisamente de las grandes producciones, generalmente tienen mensajes mucho más universales, eh, bonitos mensajes, bonitas historias, pero difícilmente se acercan lo que decías ahorita, ¿no? A la temática o más bien a la problemática de la sociedad actual. En cambio, el teatro independiente, alternativo, conceptual, tiene esa oportunidad, tiene la oportunidad de acercarse mucho más a la problemática de la sociedad actual. Puedes tocar puntos mucho más sensibles de la sociedad, te puedes acercar mucho más a esos temas precisamente, como ahorita tocabas tú, el de la violencia, pues el acoso, el abuso hacia la mujer, y también muchos otros que también la sociedad está necesitada ahorita de escuchar, de verse reflejada en las historias allá enfrente, porque desafortunadamente estamos viviendo tiempos en donde no nada más hay censura, hay mucha hipocresía. O sea, hoy en día hay temas de los que sí se puede hablar y hay otros que ni siquiera se puede tocar una fibra ligeramente sensible, y hablo en general, pero puede ser específico hacia las mujeres, hacia la violencia, hacia el gobierno, hacia... Hay muchos temas y desafortunadamente la hipocresía de la sociedad no permite precisamente tocar estos puntos en los grandes medios, ya sea en internet, pues se ve demasiado, a veces hasta de más, pero la realidad es que todos esos temas están muy banalizados y están muy ahí ocultos, y yo creo que el teatro, precisamente el teatro independiente, esas puertas te abre y te permite verte reflejado en esas historias mucho más actuales que están aquí atravesando la calle, ¿no? Es eso más que nada. Gracias, mi Birch, te quiero tanto y gracias por estar aquí y que De hayas nada. decidido así de manera Gracias a ti por la invitación. rápida venir aquí a platicar conmigo. Wilfrido, Marlon Brando es otro, no una sinopsis, pero así algo que la gente dijera, bueno, voy a ir a ver la historia de, ¿qué dirías? Está basada en un hecho real ocurrido en 1966 en Arizona.
en Estados Unidos. Yo les diría, vayan a ver Marlon Brando, es otro de Oscar Villegas, porque les va a volar la cabeza, porque es un montaje en el que ustedes van a participar estando ahí como espectadores, pero porque su imaginación va a jugar mucho con nosotros mientras estamos en escena. Este cuadro que mencionabas hace un rato sobre el tango, fíjate, me hace pensar bien curioso y muy interesante y más profundo sobre cuando yo lo monté y lo puse en escena, esto que tú me acabas de decir, ¿no? Sí es provocador, sí es atractivo, sí es sensual, pero ¿qué tiene de trasfondo? Es como los personajes están en la mente de este protagonista y a partir de ahí se deshojan varias opciones. Entonces, bueno, vayan porque se les va a volar la cabeza con este montaje. Gracias, querido Wilfrido. Gracias, de verdad que me encanta tu trabajo y lo voy a seguir muy de cerca y cada vez que pueda, esta es tu casa. Davo, ¿cuándo son las siguientes funciones? Platícanos un poco de los descuentos que además ponen, porque la gente dice, no tengo lana. Y bueno, yo pagué un descuento y de verdad gracias porque estoy en un rato donde no tengo mucho trabajo y pasé la mejor noche, regresé a mi casa llena de muchas ideas, de reflexión. ¿Cuándo tocan? No lo tengo tan claro, pero Wilfrido lo tiene más claro, pero según yo es 7, 14 y 21 en el Contigo América, si no ahorita que Wilfrido me corrija, y, eh, y tenemos una el 15 de septiembre, sí, ¿verdad? También, pero esa no me acuerdo dónde, igual en el Contigo América, ¿sí? No, ¿dónde Okay. estuvimos? Igual en el de la diversidad. Ajá. Ok, el 15 en el Foro de la Diversidad, que es Colima 261, y 17, 14 y 21 en el Contigo América, que la calle es Arizona, precisamente, donde ocurrieron los hechos. Así es. Igual que sigan las redes sociales, te las podemos compartir y ahí en las redes Sí, de Marlon Brando que nos sigan para que vean la fecha exacta. Bueno, más bien los horarios y todo. te iba a decir si las anotan, creo que ustedes pueden poner aquí en el chat o solo yo. Les ponen muchas felicidades, maestro Momox y Davo. Un placer ser testigo de su trabajo. Gracias por alimentar el espíritu y alma de las personas que amamos el teatro. De verdad que gracias. Fíjense, este es un pequeño pie que la actriz hace y vende para recaudar fondos y a mí este corazón me tocó el corazón. Yo sé lo que es levantar una puesta en escena, sé lo que es pedirle a la gente que te apoye, sé lo que es no tener de pronto recursos y de todas maneras querer tanto que lo logras y lo haces. Así es que Marlon Brando es otro, vayan a verla. Estamos llenos de talento, ayer lo decíamos Berch y yo. Este fin de semana les diría que vi dos películas, una independiente, una taquillera Superman, vi Marlon Brando es otro, fui a ver La tiendita de los horrores, que tiene mucho también mérito la obra, y lo único que pienso es, el ser humano es mágico, es capaz de todo, un cuerpo puede lograr lo que sea, ninguna inteligencia artificial ni aparato nunca nos va a igualar, tan solo porque desde nuestras entrañas sale la voz y el sentimiento. Así de simple. Gracias a cada uno, gracias a los que están conectados, ya es tarde. Davo, ¿quieres decir algo? Venga, venga. Y nada más, descuentos no dije, hacemos una preventa. Entonces, en cuanto vean publicidad de Marlon Brando, comuníquense, ahí ponemos teléfonos de contacto y todo, y se hace una preventa casi a la mitad o más de la mitad de descuento de lo que cuesta la función. Entonces, si ven este tipo de contactos, comuníquense para que de alguna forma tengan su descuento y el que tenga dinero que pague completo, porque también de eso comemos, por si no lo sabía. Así es. El Instagram, estoy bien, es @Marlon Brando es otro, ¿cierto? Así está el Instagram. Búsquenlos. Berch, muchísimas gracias. Wilfrido,
un honor tenerte aquí. Lo mismo, Verge, que sean muchos años de ver teatro, amigo del alma, y de compartir danza y funciones. Davo, eres amor puro en mi corazón, amado amigo, amado por mi familia, amado por compartir conmigo tantos momentos en escena y por dejarte dirigir, siendo yo bailarina y tú actor y director. Que tengan linda noche. Una vez al mes vamos a hablar de montajes escénicos, de puestas en escena. Gracias, sí, increíble live. Pasen la voz, somos unos fregones en el cuarto piso. Gracias a Alex, a Beto, a todas las personas que hacen este podcast posible. Linda noche, los quiero, sueñen con sus angelitos y sueñen con también los diablitos. Mosi, nos vemos en el siguiente de teatro. Te tengo en la mira y sé perfecto porque desde el cuarto piso. Buenas noches a todos. Besotes.